Capítulo 8. La resistencia en Lemuria. Luego de que los primeros humanos hayan sido derrotados principalmente en su gran núcleo en Asgard, con conexión en Hiperbórea, los custodios dejaron pocos líderes reales allí y marcharon. Podemos encontrar en la gran biblioteca ancestral la historia sobre un grupo de seres humanos de la primera generación que, siguiendo los pasos de los originarios, comenzaron a agruparse para enfrentar a, por entonces, su nuevo y hostil visitante. Nos confunden. Esto sucedió en las tierras que hoy se conocen como Lemuria, cruzando el primer domo y al norte de las antiguas tierras de Anak. Los líderes custodiales no imaginarían que un grupo de nativos que apenas habían comenzado su desarrollo tiempo atrás podrían generar una gran fuerza en contra de su nuevo colonizador. Un líder humano denominado JV, como aparece en los registros ancestrales, decidió levantar de una noche a la mañana una gran revuelta para la liberación que intentaría hasta sus últimos días. Canal de YouTube Nos confunden. JV envió a los hombres y mujeres de confianza varios textos donde desenmascaraban a los líderes reales custodiales y su hostilidad hacia el ser humano. De hecho, los custodios intentaban manipular a la humanidad de la primera generación que esta colonización no era más que una transición para poder liberarlos de otro yugo que se habían inventado ellos mismos y que, de abandonar las tierras, toda la raza humana perecería. Canal de YouTube Nos confunden. Pero JV había recopilado mucha información sobre los originarios y el propósito real del ser humano en estas tierras, y convenció a su grupo más selecto que esto era totalmente contrario a lo que los custodios le habían informado. Muchos de los demás humanos entonces empezaron a seguir a JV y a unirse a su causa. Era bastante sencillo, ya que los humanos se encontraban prácticamente encerrados en las tierras de Lemuria. La principal misión que tenía JV y que le había informado a su grupo era que en Asgard todavía resistía otro grupo de humanos, pero que ellos, en cambio, poseían todavía tecnología antigua y era un grupo mucho más numeroso. Canal de YouTube Nos confunden. JV insistía que debían llegar a ellos para poder reunirse y formar un poderoso frente para enfrentar a los líderes colonizadores. Otro gran grupo se formó en la costa opuesta de Lemuria, que acusaba a JV de traición a la humanidad. Esto desencadenó varios enfrentamientos sangrientos en Lemuria entre la misma raza humana que no hacía más que llamar la atención de los custodios. No está muy claro el motivo por el cual este numeroso grupo se oponía al viaje de JV hacia Asgard, acusándolo de traición. Puede ser por el simple motivo de la manipulación custodial o por otros intereses. De todas formas, estos sangrientos enfrentamientos debilitó gran parte de los rebeldes que ahora estaban más preocupados por sobrevivir en las tierras de Lemuria que del viaje a Asgard para liberar a la humanidad del yugo custodial. Canal de YouTube Nos confunden. Luego de otros conflictos, JV y un grupo de 5 personas decidieron emprender el viaje hacia Asgard, ya que la mayoría de los ciudadanos en Lemuria habían decidido ubicarse en el lado opuesto.
Si bien querían aniquilar al líder rebelde, tampoco veían con malos ojos que escaparan de estas tierras, ya que aun siendo un grupo muy pequeño, poseían tecnología que podía haber hecho estragos en Lemuria. Sin embargo, JB no quería dañar ningún otro humano por estas diferencias. Él decía que la mayoría estaba bajo los efectos del sueño custodial y que no iban a despertar una vez que esas ideas de una libertad esclava que prometían los custodios había penetrado sus entrañas. Canal de YouTube Nos Confunden. El grupo salió apenas el sol rojo se ubicó en el horizonte con su navío y tecnología que habían logrado obtener, dejando atrás a una gran parte de la humanidad que se había dejado llevar por líderes corruptos con ideas de esclavitud. Su nave se dirigió recto a la primera membrana divisoria y se mantuvieron en paralelo hasta las costas de Laurentia, recorriendo gran extensión de tierra por un gran periodo de tiempo. En la parte este de la costa de Laurentia, cercana a las primeras montañas divisorias de Asgard, se encontraron con otro inconveniente. Un gran reptil sobresalía por encima del océano. Este reptil custodiaba las costas de Asgard entre las mismas montañas nevadas, y no iba a ser tarea fácil poder atravesarlo. La criatura tenía un tamaño colosal y el grupo de JB estaba debilitado por todo el viaje hasta este recóndito lugar. De hecho, habían cargado provisiones en Laurentia, pero esperaban tener contacto con otro grupo de humanos que nunca sucedió, ya que los humanos nunca llegaron a las costas. Además de otro conflicto que tuvieron que sortear cuando criaturas de un pelaje oscuro y ojos blancos los atacaron en la parte sur de la costa, entre la primera barrera membrana y las hermosas playas que allí se encuentran. 2 personas del grupo sufrieron heridas de gravedad y se encontraban en la embarcación con destino a Asgard. Pero, ¿cómo harían ahora los pocos miembros para evitar a la bestia con forma de serpiente que cuidaba las puertas de Asgard? Canal de YouTube Nos Confunden.